Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Baal Shem, Yahushai, Baal Shem HaKodash, doblando honores a nuestros apóstoles en la Gran Pena de Molino. Y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora, bien breve en este video, trayéndoles más señales proféticos y bíblicos en estos últimos días. En la gran aceleración de profecías bíblicas que el Señor nos está mostrando para comprobar y enseñarnos que sí, verdaderamente estamos viviendo en los últimos días. Les traemos esta información viniendo de Al Jazeera, en una, en un headline que es planamente bíblico. Dice: la guerra, el miedo a la guerra impulsan el gasto militar mundial a un nuevo récord, informe del CIPRI. Y como vamos a ver en un momento, esto es bíblico, según Joel, el 3 capítulo. El nuevo máximo de 2.4 billones de dólares es el noveno aumento anual consecutivo, lo que sugiere que la tendencia continuará, dice el Instituto de Investigación. Entonces, por los últimos 9 años, solo se ha aumentado las inversiones de los gobiernos del mundo, de las naciones, a sus programas de defensa, sus programas militares. Dice: el mundo gastó 2.4 billones de dólares en fuerzas militares el año pasado. La cantidad, dice, la cantidad más alta, debería de decir trillones, según la traslación o según como fue escrita en inglés. Trillón, no sé por qué en la translación sale como billón, pero pues por el espíritu aquí estamos para corregir estos errores. Dice: el mundo gastó más de 2.4 trillones de dólares en fuerzas militares del año pasado, la cantidad más alta jamás registrada por el Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo. Dice: CIPRI ha estado monitoreando los gastos militares desde 1949 y encontró en su informe anual público el lunes que en el 23 aumentaron al 2.3% del Producto Interno Bruto mundial desde el 2.2% del año anterior. Dice: significaba que a todos los hombres, mujeres y niños del planeta se les impuso un promedio de $306 por gastos militares el año pasado, la tasa más alta desde la Guerra Fría. Para mostrarte que, aunque digan que impuestos y taxes y todo, que roban de la gente, de su trabajo, de sus cheques, de sus ahorros, de sus gastos, de sus negocios, que digan que son para, para mejorar, las ciudades, los recursos públicos, programas sociales. Digan lo que digan, al fin del día, es pura paja, porque como estamos viendo aquí, en realidad se usa para aumentar los gastos militares, para hacer inversiones en programas que no son necesarias para la gente, investigaciones y estudios y muchos fraudes y cosas que en efectivo solo sirven para lavar dinero y alinearse los alcaldes y los gobernadores y los presidentes y los élites sus bolsillos. Otra razón por qué el Señor necesita que regresar y establecer su reino, en donde va a haber justicia y no va a haber este tipo de robo contra la gente. Dice: el aumento del gasto coincidió exactamente con la tasa de inflación global del 6.8%, por lo que no se traduce necesariamente en una mayor eficacia militar en todas partes. Y corrupción es otra cosa que contribuye a esto, porque como hemos estado entrando por el espíritu, aunque por ejemplo América es el país en cual invierte más dinero en sus programas militares y en defensa, eso no significa que tienen
por ejemplo, el militar más efectivo o el arsenal más poderoso o el ejército más chingón o avanzado tecnológicamente o lo que sea. ¿Okay? Porque de nuevo, corrupción en este lugar es más alto que en cualquier otra parte del mundo. Aunque la corrupción es global y especialmente siguiendo el ejemplo de Esaú y de América. Okay. Veramos muy pronto que estos gastos en el militar cual se han dedicado aquí en Babilonia, en la Grande Coles de América, solo terminará en vanidad porque será destruido este lugar, okay, por Rusia y sus aliados. Okay, dice, dice, pero como dijo Cipri, el gasto no se repartió de manera en una parte porque el gasto militar mundial está muy concentrado entre un grupo muy pequeño de estados. Dice, Estados Unidos siguió siendo el que más gasta con 916 mil millones o billones de dólares, lo que representa el 37% de los desembolsos militares del mundo. Wow. Todo esto y todavía será destruido en fuego nuclear en el clímax de la Tercera Guerra Mundial, cuando Rusia y sus aliados y todo país con capacidad nuclear envían sus misiles para derretir este lugar. China quedó en segundo lugar con el estimado de 296 billones de dólares. Rusia fue tercero con 109 billones de dólares, aunque Cipri considera que esto es una subestimación debido a la creciente opacidad de las autoridades financieras rusas desde la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. India quedó en cuarto lugar con 83.6 billones de dólares. La tasa de aumento del gasto militar también fue desigual con el aumento de los presupuestos europeos debido a la guerra en Ucrania. Dice, Ucrania aumentó su gasto en defensa en un 51% a 64.8 billones de dólares, sin incluir 35 billones de dólares en donaciones militares de los aliados. Eso significaba que estaba dedicando el 37% de su PIB y casi el 60% de todo el gasto público a la defensa. Como vamos a leer en un momento, tomando sus inversiones en sus infraestructuras y en su gente y en sus poblaciones y en avanzamientos y en economía y en comida y todo y poniéndolo en el militar, man. Y el entero mundo está haciendo ahorita porque están viendo que es inevitable que se revientará la Tercera Guerra Mundial, man. Como está escrito, hay que leerlo, man. Bien breve. Apocalipsis 11:14. Apocalipsis 11:14. Dice, el segundo ay ya pasó. Ay representa destrucción que representan las guerras mundiales. El segundo ya ha pasado. Y he aquí el tercer ay viene pronto. ¿Ya? Se acelera hacia reventarse porque, como nos dijo nuestro Señor, que Él iba a cortar los días por causa de su elección. Y estamos viendo esto en el mundo en estos últimos tiempos. Por esta razón les decimos que, como nos dice nuestro Señor, nuestra salvación es más cerca de lo que hemos creído. Veramos, vean cómo este año, que todavía solo estamos en abril, se acelera más que cualquier otro que ha venido antes. Y que antes de que lo sepamos, estaremos viviendo en una realidad nueva en donde empezarán a empujar la tecnología implantada, cuál es la marca. Y de ahí pues se verá la aceleración llegar al próximo nivel, en donde antes de que sepa la gente, el entero mundo será puesto en un estado de guerra global. Dice, continúa, dice, a pesar de la ayuda financiera de Europa, los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, esta fue una
hazaña notable dado que Ucrania perdió 7 millones de contribuyentes y, según las cifras del Banco Mundial, una quinta parte de su producción económica en 2022, el primer año de la guerra. Ya han perdido mucho, mucho de su ejército en Ucrania, aunque ahora están teniendo que reclutar a hombres más viejos. you know? El costo de la sociedad rusa fue mucho menor, porque el Señor los está levantando para hacer esa guardia hacia las otras naciones, ¿okay? Y para hacer el líder en la alianza que se verá en el mundo en estos últimos tiempos, cual van a jugar su parte en destruir América. Y por esta razón estamos viendo hasta aquí en América, en las protestas contra las gorras chicas y en soporte de Ismael, los palestinos, abiertamente en las calles cantando Muerta América. Man, como vemos en las escrituras también, el Señor nos dijo que iba a haber más y más división. Okay, egipcios contra los egipcios. ¿Dónde estamos? El año pasado Rusia aumentó el gasto militar en un 24% hasta el 6.9% de su PIB y el 16% de todo el gasto público, a pesar de que este fue el mayor presupuesto de defensa desde que se disolvió la Unión Soviética hace 3 décadas. ¿Okay? Porque durante ese tiempo, cuando se colapsó la Unión Soviética, no era el tiempo para que Gog esté al nivel a donde pueda hacer una verdadera amenaza contra Babilonia la Grande. Pero ahora estamos viviendo en estos días y solo tomó un periodo bien pequeño de 30 años, man. Mira nomás. ¿Dónde estamos? Ya dice, la economía de Rusia también creció casi un 22% gracias a los altos ingresos de exportación de energía, lo que da resistencia a su economía. Entonces, aunque América bombardeó y destruyó esa pipa, el Nord Stream 2 pipeline, de Rusia a Europa por medio de Alemania, fue una gran falla porque la economía de Rusia y sus fuerzas militares y económicas todavía están creciendo. ¿Por qué? Porque es profecía bíblico. Pero como leemos también, el Señor está en contra de Rusia. Son edomitas. Solo que simplemente los está usando para cumplir profecía bíblica. Rusia ya había aumentado su gasto militar en un 9% en el 22. El hecho de que luego presupuestará un aumento del 21% en 23 y en realidad aumentará el gasto en un 24% si quiere que se sorprendió continuamente por la duración de la guerra y el costo de la resistencia ucrania a sus fuerzas armadas. Su presupuesto para 24 planea un aumento aún mayor, el 70% en el gasto en defensa y seguridad, a 157 billones de dólares, informa la agencia de noticias Reuters. Los ataques de Hamas contra el sur de Israel en el 7 de octubre y la guerra de Israel en Gaza llevaron a un aumento masivo del 24% el presupuesto de defensa en Israel el año pasado a 27.5 billones de dólares, o el 5.3% de su PIB, o su GDP, el Gross Domestic Product. Arabia Saudita también aumentó significativamente el gasto. Entonces, hay que leer esto, man. Joel 3 y 9. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, árquense, vengan todos los hombres de guerra. Esto es lo que el Señor está haciendo en el mundo. Está levantando el espíritu de guerra entre estas naciones para que se preparen, para que inviertan, para que empujan esta vibración entre sus gentes, entre sus poblaciones en el mundo, para que, según la profecía, todo ojo o todo oído oiga que esto sí verdaderamente viene, para que no tengan excusa
cuando se reviente. ¿Okay? Porque sobre todo estuvieron teniendo los siervos del Señor, los profetas, ¿okay? Advirtiendo de esto. ¿Okay? Y específicamente a los verdaderos israelitas, cuáles son los llamados morenos, latinos, indios, indígenas y desparcidos, que no tendrán excusa cuando la mirada pegue el abanico pero se cierren esas puertas de misericordia y ya no más puedan tener chance de arrepentimiento para que puedan ser sanados y ser salvos. Okay. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil fuerte soy. Es lo que estamos viendo, man. Menos y menos recursos y inversiones siendo invertidos en el crecimiento de programas sociales, de cosas que ayudarán a la gente en casos de inflación, sino que está aumentando la inflación en todo el mundo, específicamente en América, Babilonia la Grande, porque solo se está aumentando la amenaza de guerra que está causando a las naciones invertir más y más en defensa, en seguridad, en el militar, en sus arsenales. ¿Okay? Y lo que está causando también al resultado es que los débiles, los que en un tiempo eran débiles, están diciendo que fuertes son por medio de sus alianzas que han formado, por medio de sus avanzamientos militares, por medio de sus inversiones que están haciendo en sus gobiernos. Profecía bíblica, juntaos y venid naciones todo de alrededor y congregados, haz venir ahí, oh Yahweh, a tus fuertes. Okay. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Okay, la valla de Yahweh Shepah, o el juicio de Yahweh. Okay. En el medio oeste, específicamente en el desierto de Arabia Saudita. Por estas razones que el Señor está preparando esa área por guerra. Okay, secando el río Eufrates y preparando la tierra y haciéndola fértil, para que puedan pasar por ahí más fácilmente las tropas y los tanques y todo eso. Okay. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentará para juzgar a todas las naciones de alrededor. Ya, cualquier que sea reclutado y entre a esa guerra no regresará. Morirán, serán hechos uno con la tierra y con la arena. Okay, porque entre medio de pelearse unos contra otros, cuando se reviente esta tercera guerra mundial, como leemos en 4 Esdras 13, de ahí regresará nuestro Señor, okay, con su ejército, okay, los ovnis manejados por los ángeles, okay, y destruirá a todos los ejércitos del mundo en un movimiento, okay, con el fuego de los ovnis. Todo esto después, como les hemos dicho, empezando con nuestros apóstoles, después de que se implemente la marca, que veramos la aceleración de esto en el mundo bien pronto. Echad a la hoz porque la mies está ya madura, venid, descended porque el lagar está lleno, rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Yahweh en el valle de la decisión. Okay. Continuando aquí, los dos países contribuyeron a un aumento del 9% del presupuesto de defensa en Oriente Medio el año pasado, el mayor aumento anual en una década. Oriente Medio también soporta la mayor carga militar del mundo como porcentaje del PIB, con un 4.2%. Es casi el doble del promedio mundial. Dice, la guerra a gran escala de Rusia en Ucrania llevó a los miembros de Europa de la OTAN a aumentar los presupuestos militares en un 16% el año pasado a 588 billones de dólares. Esto significaba que estaban gastando un promedio de 2.8% del PIB en defensa, dijo Cipri, superando el umbral de 2% establecido por la OTAN en el 2014. Dice, entonces era como una ley dentro de las naciones de OTAN que los miembros deberían de aumentar a lo mínimo 2%.
a sus defensas militares, man. Okay. El Señor estableció por medio del orgullo de Esaú estas cosas para que se aceleren las profecías en los últimos tiempos, man, como acabamos de leer. Pero como vamos a ver, esto ha sido una dificultad para Alemania. Dice, el aumento fue en parte para ayudar a Ucrania, pero también para aumentar sus reservas, dijo el director de CIPRI, Dan Smith, de Al Jazeera. Este sitio dice, los responsables de la toma de decisiones europeos tienen una triple presión en este momento. Perciben que sus reservas militares son inadecuadas frente al desafío que perciben de Rusia. Miren nomás, en solo 3 décadas, man, 30 años, cómo el Señor ha aumentado, y esforzado a Rusia, man. Gog, en la tierra de Magog, profecía bíblico. Esto significaba que tienen de devolver las reservas a lo que eran antes, además de que necesitan seguir equipando a Ucrania. Entonces, está siendo estrechado las habilidades de la bestia, bien delgadito, teniendo que ayudar a Ucrania, teniendo que ayudar a las gorras chicas en Israel, Continuando dice, esto ha llevado a algunos aumentos espectaculares en el continente. Dice, Polonia lideró el grupo con un aumento del 75% el año pasado, invirtiendo el 3.9% de su PIB en defensa. Esto fue en parte para pagar un programa integral de modernización de la defensa de $2 billones de sus Fuerzas Armadas bajo la guía de los Estados Unidos. Siguiendo el ejemplo de la ramera, man, siendo parte de la bestia, cual es OTAN. Pero también para revisar y aumentar masivamente su arsenal. Como acabamos de leer, man, invirtiendo en sus fuerzas militares. Desde que Rusia invadió a Ucrania, Polonia ha pedido 500 lanzacohetes de Lockheed Martin, 250, vamos a brincar. Dice Finlandia que comparta la frontera más larga de la OTAN con Rusia. También aumentó masivamente el gasto en defensa en un 54% hasta el 2.4% de su PIB. También compró, que pueden leer aquí, otros estados del norte de Europa y el mar Báltico han aumentado masivamente el gasto en el año pasado, con el Reino Unido liderando la región con un aumento del 7.9% del año pasado. El gasto de Alemania, en contraste con esta imagen, estaba Alemania, que ha luchado por gastar algo parecido al requerido del 2% de la OTAN. Cuando la canciller Angela Merkel dejó el cargo en diciembre del 21, había logrado aumentar el gasto en defensa al 1.33% después de repetidos con sucios de los Estados Unidos. Después de la invasión en Ucrania por parte de Rusia, 2 meses después, el canciller Olaf Scholz dijo que arrojaría 100 billones de euros, 106 billones de dólares más a la defensa, llevando a Alemania por más allá de la marca del 2%. Sin embargo, el año pasado Alemania solo gastó solo el 1.5%, a pesar de un aumento del 9% en su presupuesto de la defensa a 66.8 billones de dólares. Scholz ha prometido cruzar el umbral del 2% este año, pero Smith no pensó que esto pasaría. Entonces, esta es la parte esta es la razón por qué, como está escrito, las naciones odiarán a la ramera, man. Por los requeridos que les ponen a sus aliados, man, de invertir en sus militares, de contribuir a la alianza de OTAN. Por esta razón, no solo los enemigos de América, pero también los mismos aliados de América con capacidad nuclear y arsenal, van a contribuir a la destrucción de América. Eso sería más de un
de un aumento de 1/3 en el gasto militar en un solo año. Y para un país como Alemania, que Alemania ha estado sufrido por resultado de las decisiones de América, man. De nuevo, ellos destruyeron esa pipa y los más afectados fueron en Alemania. You know? ¿Dónde estamos? Esa no es una perspectiva muy probable. Citando el techo de déficit, otros llamamientos a Alemania, la velocidad con la que las principales instituciones pueden moverse. Pienso que esto que vamos a leer aquí, si quieren pueden leer lo demás. Ahora vamos a brincar aquí en Mateo 24:6. ¿Qué palabras de nuestro Señor Yahushua, man? Oiréis de guerras y rumores de guerras. El título del artículo lo dice todo, man. La guerra, el miedo a la guerra impulsan el gasto militar mundial a un nuevo récord, informe del CIPRI. Okay, estamos viendo ahorita la progresión de rumor a guerra y se está explotando a guerra mundial. Okay, pero es una progresión. Okay. Todavía se necesita que cumplir Apocalipsis 13 y 16 antes de que esto se haga en una total guerra mundial. Ahorita, como les decimos, el Señor está moviendo las piezas más y más cercas sobre la tabla de ajedrez. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y ahí solo se va a continuar a aumentar los desastres naturales en la tierra y las señales globales en el cielo y en la tierra. Okay. Maravillosas, lindas y cosas espectaculares que el Señor nos está mostrando. Y por esta razón es que, como vamos a leer aquí, el Señor nos dijo que bendecidos son nuestros ojos y nuestros oídos, viendo estas cosas, oyendo estas cosas y entendiendo estas cosas, porque son las señales del fin y porque entendemos que significan el fin del imperio global de Esaú y el regreso inminente de nuestro Señor Yahushua y el establecimiento del reino de los cielos, en donde Él reinará por eternidad con su elección bajo Él. Okay. It's like Mateo 13 y 16. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Cuenten sus bendiciones, hermanos. Gran privilegio y honor que tenemos para servir a Yahweh, Bashem Yahushai, y entender su palabra y profetizarla en estos tiempos. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Okay. Entonces, esto, espero que fueron edificados, dando toda gloria y honra y alabanza a Yahweh, Bashem Yahushai. Shalom.